Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bendiciones para todos ustedes. Aquí estamos una vez más trabajando para nuestro Señor Jesucristo, llevando una palabra, un mensaje que pueda edificar tu vida, que pueda pues fortalecer tu espíritu y que pues te mantenga conectado en la presencia del Señor. Amén. Vamos a estar leyendo una palabra hoy ubicada en el libro de San Juan, capítulo 15. Vamos a leer el versículo 4 al versículo 6. Posterior vamos a leer el versículo 16. Amén. Y leemos la palabra en el nombre del Señor. Permanece en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí nada puedes hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogerán y lo echan en el fuego y se queman. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y los he puesto para que vayas y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Señor, gracias por tu bendecida palabra una vez más. Te pido, Dios, que tú pues ya la siembres desde ya en el corazón de todo aquel que la va a recibir y que sea de gran bendición, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta palabra el Señor Jesucristo está pues dándole una serie de enseñanzas a sus discípulos. Ya en capítulos anteriores pues podemos ver que Él viene hablando y hablando con sus discípulos, y en esta parte específicamente Él les está explicando a ellos que nosotros, los hijos del Señor, somos como los pámpanos, y que Jesucristo es la vid. Y nosotros, como pámpanos del Señor, deberíamos estar conectados a esa vid que es nuestro Señor Jesucristo, para que de esta manera podamos, a través de la comunión con Él, poder generar frutos o llevar frutos. Amén. El Señor Jesucristo dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece a la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. El pámpano, si no está conectado a la vid, no puede generar fruto. Y el Señor nos dice: si tú te desconectas de mí, tú no vas a poder ser productivo, tú no vas a poder crecer, tú no vas a poder cumplir el propósito para el cual el Señor te llamó, porque es necesario que en ese propósito tú te mantengas conectado a la fuente, que es nuestro Señor Jesucristo, para que el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, nos ministre, nos alimente, nos llene, nos podamos sumergir en su palabra y nos podamos estar manteniendo siempre firmes, fuertes en el camino del Señor. Amén. Dice el Señor: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Aquí en esta palabra usted podrá decir: bueno, pero esto es como medio contradictorio, porque yo he visto hijos de Dios que no dan fruto, que no están en esa, vamos a decirlo, en esa onda que dice esta palabra. Y efectivamente es así. Si no fuera así, el Señor Jesucristo no estuviera estableciendo esta palabra. Esta palabra queda aquí registrada precisamente porque va a existir la posibilidad de que algunos hijos de Dios se puedan desprender de la vid, ¿verdad? Y estos que se desprendan de la vid no están generando frutos o no van a generar frutos. Ahora el Señor, aquellos que están en esa condición, son los que Él invita a que usted se vuelva a agarrar de la vid que es Cristo Jesús, para que usted pueda cumplir con el diseño para el cual Dios lo llamó. Dios no lo llamó a usted solamente para que usted diga: yo soy hijo de Dios, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro. No, el Señor Jesucristo aquí lo establece. Te diseñé para que tú vayas y des fruto, para que tú vayas y prediques, para que tú vayas y hables de mí, para que tú vayas y traigas gente al caminar del Señor, gente que venga y conozca a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice el Señor aquí en esta palabra: el que en mí no permanece, fíjense lo que dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Se secará. Y yo le voy a decir una cosa a usted: hay muchos hermanos, muchos siervos de Dios que están totalmente secos, que han permitido de verdad desconectarse tanto de la vid que ahora se encuentran secos en su totalidad. Y es tanto así, señores, que estas personas actualmente se actúan de una manera apática, de una manera totalmente insensible.
Y la gente, al ver que estas personas son hijos de Dios, que están en el caminar con el Señor, al ver esa apatía, las personas tienen como una reacia de querer conocer a Cristo, porque es que no estamos siendo el ejemplo para que estas personas vengan al redil del Señor. Estas personas lamentablemente se desprendieron tanto de la vid que ellos, cuando están con una persona enferma, en vez de orarle a esta persona, no, ni siquiera una oración le hacen. Ellos pueden ver a alguien en una necesidad fuerte y no son capaces de ayudarles a cubrir su necesidad, de darles algo para ver o de ponerse al servicio de esa persona. Estas personas son las que ven a otras en dolor y no son capaces de consolarlas, de darle una palabra de aliento a través de las Sagradas Escrituras. Estas personas son las que pueden tener muchísimas cosas. Si ven a alguien en la calle en necesidad y no son capaces de demostrar la esencia de Cristo, mostrando un poquito de solidaridad con esta persona, de humanidad con esta persona. Y esto ocurre porque lamentablemente se desprendieron de la vid, que es nuestro Señor Jesucristo. Y lamentablemente cuando usted se desprende, usted se va a secar. Se va a secar, no va a haber manera de que usted pueda otra vez florecer porque está totalmente cortado, por decirlo así. Miren, la palabra dice en el libro, quiero decirles una cosa primero. La palabra seco significa que una persona o alguien o X situación carece de agua o humedad. La palabra seco dice que carece de agua o de humedad. Es decir, que si una persona, un hijo de Dios está seco, es porque carece de agua o de humedad. Amén. Entonces fíjese lo que dice la palabra en San Juan capítulo 4, 14. El Señor Jesucristo dice: mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás, disculpen, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Todo aquel que está con Cristo Jesús, que recibió el poder del Espíritu Santo, que cree en el Señor Jesucristo, en teoría debería tener una fuente de agua viva. Es decir, que esta persona en teoría no debería de secarse, porque se supone que tiene una fuente. El Señor Jesucristo nos da una fuente de agua viva. Dice también el mismo libro de San Juan, capítulo 7, versículo 37, hablando el Señor Jesucristo también dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es que nosotros, los hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Así que nosotros deberíamos estar continuamente con ríos de agua viva conectados a nuestra fuente, que es el Señor Jesucristo, porque nuestro Espíritu Santo es el mediador, es el consolador, es el que está ahí, ¿verdad?, engranado con nuestro Señor para que nosotros estemos siendo efectivos en este llamado y en este servicio al Señor. Amén. Entonces, aquí podemos deducir que una persona, un hijo de Dios que esté seco, en el caso de esta palabra de Juan 14 que dice: mas el que bebiere del agua, es decir, que un hijo de Dios que esté seco es porque dejó de beber el agua de Cristo. Juan 7:37 dice: el que cree en mí, es decir, que una persona que esté seco es porque dejó de creer en el Señor Jesucristo. Es decir, que una persona, un siervo de Dios que no esté dando los frutos que se supone que un hijo de Dios debe de dar, es porque se desprendió de su vid, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, en este tiempo, donde estamos en tiempos difíciles, duros, el Señor te hace un llamado para que tú recapacites y te vayas y te agarres de tu vid y te vuelvas a conectar para que comiences a dar frutos, para que te llenes del agua viva de Cristo otra vez, para que tu río de agua viva pueda extenderse hasta otros. Estamos en tiempos donde hay necesidad, donde está la gente hambrienta en la calle, donde la gente está en situaciones duras, y es necesario que tú, como hijo de Dios, te conectes a la vid y vuelvas a florecer y empieces a dar frutos. Si tú no dabas frutos, es tiempo. Dios te hace un llamado a que tú te conectes otra vez con la vid y empieces a dar fruto. Tu llamado fue para eso, y la palabra aquí el Señor lo dice. Versículo 16, el Señor dice: no me elegiste tú a mí,
Yo, dice el Señor, te elegí a ti y te elegí para un propósito que glorifique el nombre del Señor. Amén. Te elegí, dice el Señor, yo te elegí a ti para que vayas y lleves frutos, dice el Señor. Y vuestros frutos permanezcan, es decir, que tú dejes un legado de tus frutos, que tú no solamente vayas y los des y traigas, sino que pueda quedar algo más para el futuro, señores, para lo que viene, señores. Dice el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dice, si tú realmente haces esto como yo te estoy diciendo, entonces tú le puedes pedir cualquier cosa a mi Padre, dice aquí el Señor, en mi nombre, y Él se los va a dar. ¿Por qué? Porque en mi nombre, porque el Señor Jesucristo es el que va a estar supervisando si tú estás haciendo las cosas como Él lo está estableciendo en su palabra y como para lo cual nosotros fuimos llamados. Entonces, tú como hijo de Dios no puedes darte el lujo de estar de brazos cruzados, no dando lo que Dios te mandó a dar, no haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Tienes que extender el evangelio. El Señor Jesucristo lo dijo en su palabra. Vayan, extiendan el evangelio, prediquen, sanen enfermos, levanten al caído, reprendan demonios, consuelen al que necesita consuelo. El Señor Jesucristo nos mandó a eso, ese es el llamado. Y hay muchos que están en una frialdad terrible y es necesario que usted se active, que usted entienda que usted lo llamaron para dar frutos, señores. Amén. Les voy a decir una cosa, miren lo que dice la palabra en Mateo 25, del versículo 33 al 36, hablándose del juicio final. Miren lo que dice el Señor. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, dice el Señor, y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me regocijasteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitaste, y en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Qué quiere decir esta palabra? Lo que yo les acabo de decir. Si tú eres un siervo de Dios, tú tienes que tener esta entrega, este amor para Dios y comportarte de esta manera, como dice aquí el Señor, como benditos de mi Padre, porque para eso tú fuiste elegido. Porque el Señor dice aquí que Él va a apartar las ovejas a un lado y las cabritas a otro lado. Y te voy a decir una cosa, aunque tú digas que eres hijo de Dios, aunque tú estés aquí ocupando un puesto sin dar los frutos, aunque tú piensas que por ocupar el puesto ya tú vas a ir a la vida eterna, te cuento que si tú no moderas esa conducta, tú puedes, en vez de ser apartado como ovejita al lado derecho de nuestro Señor, puedes correr el riesgo de que seas apartado como cabrito al lado izquierdo, y los que se aparten al lado izquierdo van a ser echados al fuego, como dice el Señor en esta palabra, como el pámpano que va a ser echado al fuego, así van a ser echados los que están a la izquierda. Entonces tú no puedes arriesgarte a eso. Si tú no conocieras a Cristo, si tú no hubieses tenido el llamado, si el Señor no te hubiese elegido, bueno, yo te lo puedo entender, pero si tú fuiste elegido para venir a los pies del Señor, para generar frutos, para servirle, estás aquí, tuviste esa gran bendición, no la desperdicies. Entiende, señoras y señores, que es necesario que usted se active, que usted comprenda para que usted fue elegido a este caminar con el Señor. Y el Señor te quiere decir hoy, si realmente tú permaneces en mí, comienza a dar frutos. Si te desprendiste, vuélvete a conectar a tu Vic. Si te desprendiste, vuelve a buscar la presencia de nuestro Señor Jesucristo, pero no te quedes ahí. No te quedes ahí porque te van a echar al fuego, y el Señor no espera que tú vayas al fuego. El Señor espera que tú florezcas nuevamente y empieces a dar los frutos que Él espera que tú des. Yo espero que este mensaje te sirva de reflexión, de bendición, y que tú puedas empezar desde ya a activarte y a generar los frutos que tú como hijo de Dios tienes que dar. Que Dios te bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Buen día.